1.8 segundos. ¿Y qué va a pasar? Generé una pausa inspiratoria. ¿Por qué hay pausa inspiratoria ahí? Porque al paciente ya no le entran más de 420 ml. Y aunque yo le alargue el tiempo, no le entra más aire. Ahora, ojo, que lo que habíamos dicho, que en estas condiciones se puede medir la compliance, porque se da la condición, a pesar de estar en presión control, que hay flujo cero, por lo tanto no hay fenómeno resistivo ahí, en esta parte, el flujo es cero, 0.3, no es 0.0, pero 0.2, pero casi cero, ¿cierto? Y yo tengo el volumen corriente en flujo cero y tengo el diferencial de presión, 22 y PIB de 8. Si a 22 le resto a volumen corriente, ¿cierto? Lo divido por la diferencia de presión, 22 menos 8 me da la compliance. Y puedo medir compliance en presión control. Con esta condición de que el tiempo sea lo suficientemente largo para que genere un momento de pausa inspiratoria. ¿Por qué? Porque el tiempo fue tan largo que ya no le entra más volumen al paciente aunque yo quiera alargarle el tiempo. Y el nivel basal, bueno, aquí lo único que nos queda a nivel basal que es el PIB y ahí está, ¿cierto? Inspiración, ¿cierto? En la inspiración volvemos al nivel basal, que en este caso, por ser una modalidad controlada, es PIB. Ahora, ¿cómo programamos el ventilador en las modalidades de ventilación mecánica convencional? ¿Qué se le ocurre a usted que hay que programar? Primero, uno tiene que decir ¿a quién voy a ventilar? ¿Cierto? Entonces, lo primero que uno usa es el volumen corriente. Si bien es cierto, uno dice que en teoría el volumen corriente teórico de una persona adulta son 500 ml, uno tiene que aplicar el tamaño del paciente. Y lo primero que programa el volumen corriente es, ¿cierto? ¿Cuánto pesa? Los kilos de peso. Si el paciente tiene una patología restrictiva importante, ¿cierto? Un distrés respiratorio y tiene que hacer una ventilación mecánica protectora, es decir, de bajos volúmenes, lo van a ver después en la clase de distrés, bajo volumen uno usa 6 ml por kilo de peso. En un paciente normal, o sea, con mecánica termodinámica normal, uno usa de 8 a 10. Entonces, si el paciente pesa 60 kilos, 6 por 8, 48, 480 ml debiera ser un volumen correcto bastante aceptable para un paciente de ese peso. La frecuencia respiratoria va a depender de cuánto tengo que ventilar al paciente. Si el paciente, por ejemplo, cae de ventilación mecánica por una hipoventilación alveolar con hipercapnia, yo necesito barrer el CO2 rápidamente y por lo tanto poner una frecuencia respiratoria más bien alta. ¿Cuál va a ser la gran restricción o limitante de la frecuencia respiratoria? La relación IE que yo genere. Aquí yo tengo la relación IE, fíjense, 1 está 6,1, el tiempo inspiratorio es 0,6 segundos y el tiempo expiratorio 3,69. Esto me lo mide el ventilador, yo podría calcularlo fácilmente, ¿cierto? Porque si yo digo que el flujo son 50 litros por minuto, en un minuto entran 50 litros, ¿cuánto tiempo entran 500 ml? Hago una regla de 4 y saco el tiempo inspiratorio y me deberá dar lo mismo, 0,6. Entonces, la frecuencia respiratoria va a estar programada según la necesidad ventilatoria del paciente y esa necesidad ventilatoria va a estar condicionada por las condiciones de sobre todo relación IE del paciente. El PIB y la FiO2 en relación principalmente a la condición de oxigenación del paciente. Si el paciente tiene una oxigenación baja, yo tendré que poner una FiO2 y un PIB adecuado. Hay maneras de controlar el PIB, pero no creo que no está en el momento de verlo porque es más complicado. En SIMB, ¿cuál es la diferencia entre asistido controlado y SIMB? Que el SIMB permite respiraciones asistidas y espontáneas, ¿cierto? Además de las mandatorias. Como aquí el paciente está extremadamente sedado, tan sedado que no se mueve nada, ¿cierto? No respira. Entonces no tiene mucho sentido ponerlo en SMB, pero yo lo voy a despertar al caballero. Entonces le voy a bajar la frecuencia programada, porque cuando le bajo la frecuencia programada empieza a acumular CO2 y el CO2 es uno de los mejores estimulantes de la ventilación en los pacientes.
Y cuando yo quiero que respiren, lo primero que hago es bajar la frecuencia y digo, ventilen un ratito, anulo la alarma y el paciente de repente empieza a respirar. Entonces, pero un paciente con EPO crónico, hay varios síntomas. sí, estamos hablando Un de paciente ventilación así, muy light. Hay cosas específicas, después hay que verlas de forma específica. Pero lo que yo quiero que entiendan no es cómo ventilar a un paciente en específico, sino cómo funciona mecánicamente la ventilación mecánica. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un ciclo controlado, el paciente gatilló, mira, ¿viste? Y fíjense lo que se produjo ahí. ¿Son iguales las curvas todas? No. No, ¿cierto? Son distintas. ¿Y cuál es lo más distinto entre unas y otras? Fíjense que esta sigue siendo la curva de flujo y de presión igual que las que teníamos en rojito. Sí. Por lo tanto, estas son respiraciones asistidas. Pero esta otra es muy distinta. Si la miramos, podemos ver que es Espontáneo. gatillada por el paciente, ¿cierto? Es limitada por presión y aparentemente ciclada por flujo, que es presión de soporte. Espontánea, está correcto, porque la presión de soporte actúa en SMB para las respiraciones espontáneas. Y tengo presión de soporte, efectivamente, mira, tengo programado 10 centímetros de agua de presión de soporte. Yo podría sacar esos 10 y eliminarlo. ¿Ya? Yo saqué la presión de soporte, el paciente se volvió a quedar dormido, lo volveré a despertar y voy a intentar que respire espontáneamente sin presión de soporte. Y fíjense cómo cambiaron las curvas. Lo que les decía yo en la mañana cuando les dibujé. La primera curva sigue siendo cuadrada, la presión igual que la rojita, es decir, es una asistida. Pero en esta, mira, entra aire, sale aire, entra aire, sale aire, pero mira la presión cae, la presión sube, la presión cae, la presión sube. ¿Qué es lo que es? Es una respiración espontánea dentro de un sistema de CPAP. Solo CPAP. Se transforma en la respiración espontánea, el PIP en CPAP. ¿Pero por qué se transforma? Porque el paciente está respirando espontáneamente sobre un nivel de presión que se mantiene continuo. Nada más. Pero eso es porque no hay presión de soporte. Si yo le vuelvo a agregar la presión de soporte, ¿cierto? Y le pongo ahora 16, para que se note.